Hola y bienvenido a este nuevo capítulo de nuestro videoblog Radar Apto ATC, en donde hablamos sobre todo de temas relacionados con las pruebas psicológicas de las oposiciones de acceso a controlador aéreo. Sobre todo temas de test de personalidad, de entrevistas que se incluyen ahí en esas pruebas psicológicas y en la prueba conductual y dinámicas grupales. Bien, hoy, bueno, yo soy José y soy psicólogo, preparador de oposiciones de controlador aéreo y hoy vamos a hablar de los falsos culpables, ¿vale?, que hay detrás de un no acto en la prueba conductual de controlador aéreo. ¿Vale? Es muy común que los opositores, cuando obtienen un no acto en la prueba conductual, pues echen la culpa a otros. Y eso es una falta de responsabilidad. Hoy te voy a hablar con mucha honestidad, con mucha contundencia, no para recriminar nada, porque al fin y al cabo pues son cosas normales y son cosas que hay que intentar mejorar si quieres ser controlador aéreo o controladora aérea, y que al final, aunque yo te diga esto es una falta de responsabilidad pues, y te diga lo que sea, eso no quiere decir que tú no seas responsable. Tú eres responsable en lo que sabes ser responsable y en lo que tienes conciencia. En lo que no tienes conciencia pues obviamente te cuesta un poco más, pero el objetivo es darte ideas, darte claridad e intentar mejorar para que la siguiente convocatoria pues puedas conseguir finalmente tu acto y tu plaza de controlador o de controladora, ¿vale? Entonces, como digo, hoy vamos a hablar de esos falsos culpables. Llegas, bueno, todo ha ido súper bien, la gente del tribunal de selección ha ido muy bien, has tenido buenas sensaciones y tal, y luego llegas y te encuentras con el no acto en la prueba conductual, y entonces te quedas como pensando en qué ha podido pasar y el por qué, porque tú te has visto bien. Entonces, claro, es muy fácil que si luego empiezas a intentar investigar, a ver por qué motivos te han dicho que eres no apto y que a lo mejor, pues bueno, o no te dan mucha respuesta acerca del por qué, o te dan respuestas generales en plan de, pues porque no has llegado a los mínimos a un mínimo de puntuación en una serie de habilidades o competencias profesionales que encima tú eres muy bueno en eso, pues que es muy probable que te quedes ahí un poco como frustrado o sin saber por qué, ¿no?, has obtenido esas puntuaciones y en base a qué criterio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablo de falsos culpables es que hay una tendencia bastante generalizada, ¿vale?, y bastante probable, de tanto de los opositores como de la familia también, que luego retroalimenta bastante eso, que es considerar que el no acto ha sido debido al tribunal de selección y a la subjetividad del tribunal de selección, que en poco tiempo, pues cómo va a conocer a una persona. Pues bueno, pues ya ese es tu problema, que tú en poco tiempo tienes que intentar hacerte valer y venderte para que ellos te conozcan lo máximo posible y que te puntúen positivamente. Y que si finalmente unos lo han conseguido y otros no, pues es porque unos se venden mejor que otros, pero no es porque el tribunal de selección haya cambiado o sea totalmente distinto. Muchas veces son muy parecidos o son los mismos. Entonces, no es cuestión tanto del tribunal de selección, ¿vale? Que hay una parte de subjetividad y todo eso y una parte que tú no controlas del tribunal de selección y demás, sí, sí, claro, al final solo te están juzgando a ellos, pero si vas por ahí y echas la culpa de tu no acto al tribunal de selección, o que también pasa al resto de opositores que fueron ese día contigo e hicieron la dinámica grupal contigo, con la actitud que tenían, que si te dejaban más hablar, que te cortaban, que no te cortaban, eras más bueno, eras más competente, eras menos competente, eso o lo que sea. Si vas a estar echando la culpa a los demás, eso, vale, bueno, a lo mejor te genera cierto alivio, pero es que eso no sirve. Eso no sirve para mejorar y eso no sirve para intentar ir a la siguiente convocatoria con el mejor criterio o con la mejor preparación posible o trabajando más las cosas o intentando ir con otra actitud que no sea esa. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, cuando echas la culpa a otros, como por ejemplo al tribunal de selección o a otros opositores, lo que está generando en ti es una serie de emociones y frustraciones e impotencia que parece que tú ahí puedes hacer poco para mejorar. O se está generando un poco ahí un ruido ahí mental en plan de ¿para qué me quiero preparar mucho si al final va a depender de otros y otros para coger y me van a ver y van a decir no acto y se van a quedar tan tranquilos?
¿Para qué prepararme tanto? ¿Para qué invertir en eso? Tiempo, energía, esfuerzo, incluso dinero. Y encima la familia diciendo, sé que ¿para qué te vas a invertir? ¿Para qué vas a hacer más? Es que al final eso depende de otros y del criterio de otros. Si hagas lo que hagas va a ser igual porque eso no depende de ti y tú no tienes control sobre eso porque al final te ves expuesto a una opinión personal de otra persona y ya está. Entonces, eso no es una buena actitud ni para la oposición ni para el trabajo de controlador aéreo. A lo mejor no tiene el perfil en esa parte concreta y entonces por eso se está poniendo también en los actos. Y ya había que cambiar un poco el chip y la mentalidad, esa mentalidad un poco tóxica a la hora de afrontar estas pruebas, ¿vale? Entonces, al final de lo que se trata no es de entender el criterio del tribunal, ni la actitud de los otros opositores. Ese no es el objetivo. Después de un no acto en la prueba conductual, ese no es el objetivo. Porque más de una vez me he encontrado con que a mí me han llegado opositores y me han dicho, es que no entiendo al tribunal de selección, es que, claro, de la gente que fue de mi academia, le dieron el apto a un veterinario y luego a una persona que ya era controladora en otro sitio, que tenía un currículo envidiable, súper mega brillante y demás, y a esa le pusieron no apto. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de criterio tiene el tribunal de selección? No lo entienden. Y encima lo ven como que parece que no pueden hacer nada. Porque claro, si es que eso así yo no lo entiendo, pues entonces ¿cómo voy a apostar yo con más garantía de poder conseguir apto en la siguiente convocatoria? Si hay cosas que no entiendo. Porque eso me supone a mí un bloqueo, ¿no? O te puede suponer un bloqueo, ¿no? Vale. Al final, la explicación de eso es porque no se quedan la gente no entra por currículum así escrito. La gente entra por lo que muestra allí. Por lo que dice, por lo que se vende y por lo que demuestra. Y por la forma de responder y por un perfil asociado a un DNI. Entonces la gente le da el apto o no apto a esa gente ese día según lo que diga y haga y responda. No en base a un currículum de que yo soy esto y me he formado en lo otro. No, por eso no da. Eso hay que demostrarlo y hay que significarlo allí. Que si no lo significas, a lo mejor puede ser súper bueno o súper brillante, pero si no lo significas allí o luego no lo muestras y no muestras todo eso que luego ellos evalúan y registran y observan, pues entonces eres no apto. No porque tú no seas tal cual no apto, sino porque allí no has sabido reflejarlo ni mostrarlo. Por eso. Luego también hay gente que intenta entender a otros opositores. Es que claro, es que joder, yo puedo prepararme mucho, pero es que luego llego a la dinámica grupal, me cortan, no me dejan hablar, o me cuestionan todas las cosas que digo, todo lo que ya he preparado, entonces me dicen que no, eso son tonterías, eso es que yo lo haría de otra manera y no me hacen caso, al final no se tiene en cuenta. Aquí es como que todo el mundo ha decidido opiniones sueltas, pero nadie va en un hilo en común respecto a una opinión y entonces se desarrollan conclusiones acerca de eso. Entonces, claro, si los demás pues no tienen una actitud buena, yo no puedo explotar mis posibilidades. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué puedes hacer tú para poder gestionar todas esas circunstancias e incidencias que te vas a encontrar en la dinámica grupal? ¿Lo sabes gestionar? No, pues aprendes. ¿Y qué hago? Aprendes. Te formas, te preparas. Si tú no lo sabes por tu cuenta, pues busca ayuda profesional o lo que sea. Y si con una ayuda profesional concreta no sirve, pues con otra y así, y así, y así, y así. Pero el objetivo, ¿vale? El objetivo no es verte esclavizado o verte dependiente de circunstancias y atribuir la máxima responsabilidad a esas personas externas a ti y a ese tribunal de selección y a esos opositores. No, el tema es qué vas a hacer tú. ¿Qué vas a hacer tú para que eso no te perjudique y para saber defenderte de eso? Esa es la pregunta. Ese es el análisis que tienes que hacer y ese es el culpable que tienes que buscar. Entonces, no asumir tus propias responsabilidades en el proceso de preparación y el desarrollo de las pruebas y todo eso y gestionar todas estas incidencias que te puedan encontrar en la oposición y sobre todo pues eso, en la prueba conductual o en la prueba de personalidad, pues no responsabilizarte de lo que realmente puedes tú controlar
y buscar responsables fuera, eso te hunde, te frustra, te genera impotencia, pero y lo que ahí el error fundamental está relacionado con la orientación a resultados, que precisamente eso es lo que luego te evalúan. Que por eso he dicho que a lo mejor si vas de esa manera buscando culpables fuera, pues a lo mejor no tienes del todo el perfil respecto a la orientación a los resultados, porque la orientación a los resultados y a la calidad es mejorar la calidad y los resultados de los que tú haces. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer si estás pendiente de lo que van a hacer los demás o lo que deberían hacer, en vez de pensar lo que tú puedes hacer en base a lo que tú puedes controlar y aceptar las limitaciones que tengas en cuanto a lo que no puedes controlar? Eso es la orientación a los resultados, en base a lo que tú puedas hacer o proponer, ¿vale? Entonces esto aplicado a la posición sería, y mi consejo respecto a todo esto, no busques culpable fuera, te quita energía, te quita motivación, te quema, te genera impotencia y te frustra de ver que estás intentando controlar algo que no puedes, estás intentando entender algo que no entiendes. No va de eso. Tienes que saber que existen oposiciones así, que existen en la dinámica global, quiero decir, que existen tribunales de selección así. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo para que eso a mí no me suponga un perjuicio? Y no qué voy a hacer yo de un comportamiento, no, qué patrón de comportamientos, qué enfoque le voy a dar a las cosas, qué estrategia voy a seguir en la prueba conductual, o sea, entrevistas que haya, dinámica grupal que haya, test de personalidad que haya, qué estrategia voy a seguir yo y qué voy a mejorar yo para que, a pesar de que me encuentre con una serie de cosas que me pueden entorpecer o suponer un no acto, que no lo hagan. Es como asumir en plan de, pues mira, va a llover, ¿no? Pero entonces, ¿qué voy a hacer yo si llueve? Para que no llueva, no. O pensar que es que me estoy mojando, porque como llueve, no. ¿Qué vas a hacer tú para no mojarte? Esa es la idea. Esa es la idea y ese es el chip. Y esa es la mentalidad. ¿Vale? Entonces, ¿dónde buscar? ¿Dónde buscar? Mira. Y con esto ya termino y te abro un poco una puerta al autoconocimiento, a la estrategia para la siguiente convocatoria y todo esto. Mira, ¿dónde buscar? Hay tres cosas que influyen en tu responsabilidad para poder conseguir el apto en la prueba conductual. Bueno, y también el test de personalidad, que también está relacionado con eso, aunque luego la gente confunde, luego que eso dará para otro capítulo, que luego la gente confunde el apto con tengo el perfil, ¿no? Tendrás que ver, ahí eres apto en el test de personalidad si el test puede ser sincero más o menos y no ha tenido doble marca y no te ha dejado preguntas en blanco y cosas así, pero el perfil ese luego hay que corroborarlo con la prueba conductual, pero bueno, eso ya te hablaré en otro capítulo, ¿vale? Vale, entonces, son tres cosas en las que yo me centraría para tener más responsabilidad y centrarte en lo que tú puedes controlar. Sería, la primera, he obtenido un nuevo acto en la prueba conductual. Vale, lo primero que tengo que juzgar y valorar y analizar sería el sistema de preparación. Si lo he hecho por mi cuenta y ha sido suficiente, si lo he hecho con academia y ha sido suficiente, o si lo he hecho con el preparador que sea y ha sido suficiente, o lo que sea. Eso es lo primero. Son tres cosas, no es una. Te lo digo porque ahora no vaya a echarle la culpa tampoco a que sea de las preparaciones y todo eso, porque a lo mejor el problema está en ti. Ya te digo un poco las variables que puedes tener ahí. Pero analizarlo. Esta preparación pues me he visto, ha sido superficial, ha sido más profunda, he aplicado todo lo que me han dicho, lo que no, hay cosas que he visto carencias, he visto que luego por la forma de prepararme al final no he ido un poco a la limitación y a intentar que no me saliese muy cara el asunto de la preparación, porque yo ya me veía capacitado para ser controlador aéreo y demás. Un poco la estrategia de cómo prepararte, o he ido, o me he preparado por mi cuenta y todo eso. ¿Qué problemas me ha generado eso? ¿Ha sido suficiente o no ha sido suficiente? Pues todo eso. Valora el sistema de preparación, ya sea tuyo propio
o recopilando información de refrito de muchas preparaciones y cosas que te hayan pasado, o de preparaciones que hayas optado pues, de academia, preparadores o lo que sea. Analiza eso. ¿Para qué? Bueno, para ver si es suficiente o si tienes que cambiarlo o modificarlo. Vale. Yo siempre recomiendo una fuente de preparación más o menos, y si veo que tiene carencias, pues a lo mejor estaría a otra fuente, y si veo que esa muy completa me lo da todo, entonces la otra es un poco de apoyo, pero un poco más, ¿vale? Esas son recomendaciones que yo te hago. Vale, eso es la primera línea de investigación y análisis que tienes que realizar para luego pues, ir mejor preparado para la siguiente convocatoria. Juzgar y cuestionar y validar el sistema de preparación que elegiste, si ha sido suficiente o no, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y cómo te has visto en las pruebas. Ahora tienes datos, al principio no los tienes y al final es un poco a cuál elijo, que es más económico, el más barato, el que menos semanas tiene y el que parece que me da más confianza. Digo, bueno, pues puede ser que sea que aciertes, pero si luego el resultado pues no es tan bueno, pues habrá que juzgar también eso, que a lo mejor no ha sido por ese sistema de preparación, es posible. Ahora te voy a decir los otros dos, pero que lo juzgues, pues sí, yo lo juzgaría y vería si es lo que busco o no, o lo que me o lo que has o si me ha venido bien o no, o si hacía agua por todas partes después de la entrevista y la dinámica y me faltaba enfoque y estrategia y contenidos y me faltaba de todo. Entonces juzga primero de todo y valora y analiza el sistema de preparación elegido, ya sea por tu cuenta o de manera externa. Después juzga y valora tu dedicación, tu compromiso, tu esfuerzo y tu responsabilidad con respecto a tu objetivo profesional de ser controlador aéreo. ¿Le has dedicado el tiempo suficiente? ¿Te has preparado con antelación? ¿Te ha fallado el planning? ¿Has tenido imprevistos que no has sabido cómo afrontar o que no has contado con ellos? ¿Has dejado todo para el último momento? ¿Te ha fallado la estrategia de querer preparar todo? Pues imagínate, por lo típico, dejar la prueba conductual es que si no apruebo la anterior fase a la prueba conductual, ¿para qué prepararme la prueba conductual? Porque luego no te da tiempo. Entre la fase 2 y la fase 3 a prepararte bien y de manera con garantías y todo eso. Por eso. No, es que yo prefiero hacerlo de esta manera. Vale, si te resulta, perfecto. Si te resulta bien, perfecto. No acto. Pues te ha fallado la estrategia y la decisión tomada, a lo mejor una de entre muchas, esa. O la decisión de tu dedicación y esfuerzo y compromiso. ¿Has trabajado el test de personalidad? No, es que como pasa todo el mundo, digo, bueno, pero si no entiendes los test de personalidad y saca un perfil que no es apto, luego ¿cómo vas a remontar en la prueba conductual? Si hay incongruencia de respuestas. Bueno, o puede haberla. Luego ya es el tribunal como lo valore. Entonces, bueno. Analiza tu estrategia de preparación, tu planning y tus decisiones respecto a qué pruebas preparar y qué no, y de qué manera, y con qué tiempo, y de antelación y todo eso. Si estás trabajando, prepárate ya. En el momento que tú decías ser controlador aéreo, empieza ya a preparar todo de manera paralela. Un día, el día de la semana preparo esto, después lo otro, así. O en un momento preparo esto, luego le echo un poco de tiempo a esto, luego a esto otro, o esto cada 15 días, o esto cada semana. Pero más o menos prepararlo todo de manera paralela. Porque si no, es que luego va a ser difícil que puedas llegar a tiempo con todo cuando ya de lo que se trata es de escenificar y exponer eso que tú has preparado y dar algunos repasos finales. ¿Tú te imaginas dejar el test la prueba de conocimiento para 3 semanas antes de realizarla, prepararte entonces ahí? Porque eso es lo que ha hecho mucha gente con la prueba conductual. Por ejemplo, se ha esperado al FIS, ya ha pasado al FIS. Ahora, ¿cuándo me han convocado? Dentro de 3 semanas. Dentro de un mes. Eso es para repasar cosas que ya has preparado. O para estudiártela un poco más, o para mejorar cosas que hayas preparado. Pero no para empezar de cero. Vale. Todo esto que te hablo no son opiniones. Son consejos profesionales que te doy en base a todo el tiempo que llevo preparando, que ya llevo ya un tiempo. Desde 2009 llevo preparando. Desde finales de 2009 concretamente. Entonces,
Es que es lo mismo todos los años, ¿vale? Entonces te lo digo para que tú pienses y analices, ¿vale? Entonces, analiza el sistema de preparación, analiza tu dedicación, esfuerzo, compromiso, planning y organización, que eso depende de ti, y lo controlas, y tu capacidad para gestionar imprevistos o adelantarte a ellos, o si vas a tener poco tiempo porque estás trabajando mucho, porque tienes un hijo pequeño o porque no sé qué cosa te pasa en tu familia, pues entonces decir, no me dejo las cosas para la última hora, voy a empezar ya, porque si tengo tan poco tiempo, pues voy a hacer un poco cada día o un poco cada semana, me da igual. Pero no dejo todo con las mismas circunstancias hasta última hora, porque es que como no me he pasado las pruebas anteriores, no sé si voy a llegar, pues que no llegues, porque si llegas luego al final va a ser para qué, para que no te dé tiempo y vayas más estresado todavía y vayas ahí con un montón de cosas en la cabeza que luego no te da tiempo ni a financiarlas, ni a automatizarlas, ni a mostrarte de manera natural porque no las tienes integradas en tu mentalidad, en el mindset, en tu forma de actuar, en tu patrón de comportamiento que luego vas a actuar allí y todo eso. Todo atropellado y mal. Que eso es lo que le pasa a la mayoría de los opositores. Pues a mí eso no me pasa. Digo, vale, pues yo te estoy diciendo cosas, ingredientes, ¿vale? Para que analices y que analices dónde están los fallos, pero que analices, que amplíes dentro de lo que tú puedes controlar, no de lo que no puedes controlar, como te he dicho al principio. Vale, la tercera vía sería analizar y valorar tu actitud, tu comportamiento, tus respuestas, tus enfoques, tu estrategia en el desarrollo de las pruebas oficiales. Porque a veces que es por eso. Lo tenías todo para probar, pero no lo aprovechaste tú, ni luego, ni te dedicaste a eso y fue deprisa de corriendo y mal, y luego después, encima te bloqueas, te pones nervioso o no te repasas las cosas para que luego tengas más facilidad de habla y más fluidez en la comunicación allí, de las cosas que te has preparado. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas y dices, voy a analizar las pruebas. Es que había preguntas que no sabía cómo responder en la entrevista, o me vi bloqueado o bloqueada. Vale, ¿por qué? ¿Te habías preparado para eso? ¿El sistema de preparación que habías elegido había contemplado esas preguntas? ¿O ese tipo de preguntas? ¿Si te habían dado feedback acerca de cómo hacerlo? No, pues eso es cosa del sistema de preparación. Sí, pues eso es cosa tuya. Porque si te lo han contemplado, has dicho el enfoque, o sea, te estaban diciendo el enfoque, pero tú luego no te lo has trabajado, no has generado el contenido, no te lo has estudiado y ahora te estás preguntando y no te acuerdas ni lo que escribiste, pues entonces es cosa tuya. Pero es como identificar un poco ahí dónde están las manchas negras, dónde están lo que se llaman los cuellos de botella en la preparación, dónde están las problemáticas. Si eso es lo que yo hago cuando preparo a la gente. Si yo cojo y digo, venga, vale, tú vienes de unos actos, o es la primera vez que te presentas, me da igual, pero identifico, aparte de todas las cosas que pueda preparar y todo eso, y enseñar y demás, en cuanto a enfoque, estrategia y demás, lo que hago es identificar esos cuellos de botella, esos puntos negativos o negros en su perfil, que puede ser en su perfil curricular, pero luego también en su manera de trabajar y de prepararse, en la manera de conciliar la preparación con trabajo, con familia, con hijos, todo eso, ¿para qué? Para llegar a tiempo y para ir bien preparado. O para darle enfoque acerca de preguntas que luego que te las van a hacer, o ver cómo actúa el opositor en la dinámica, si no sabe cómo manejar ciertas incidencias, pues igual darle herramientas ahí. Pues esto sería lo mismo, en tu caso, pero analizándolo. Es decir, ¿has sabido responder a preguntas o te has quedado en alguna bloqueado? En algunas preguntas no he respondido nada porque no tenía los ejemplos más adecuados o no había preparado esos ejemplos o no lo suficiente o no con la estructura más adecuada. Analiza, te pusiste nervioso y no sabías qué decir. Luego, supiste transmitir motivación con tu trayectoria profesional y compromiso institucional, y más si no te has movido dentro del sector aeronáutico. Supiste, convenciste con la película que lo montaste allí o con lo que dijiste,
que habías hecho y que querías ser controlador aéreo desde pequeño o no sé qué cosa, que querías ser controlador aéreo desde el año pasado. ¿Te ha servido? La estrategia, eso es estrategia y enfoque. Cuestiona y analiza. El problema es que cuando analizas hay veces que hay cosas que las ves, pero hay cosas que, pues si no eres profesional, no lo ves. Ese es el problema. Pero bueno, yo te digo lo que tú puedes hacer y el trabajo que yo haría en tu caso, ¿vale? Vale. En la dinámica grupal, supe gestionar las incidencias que ahí había, supe gestionar la temática de la dinámica grupal. Es que eran temas muy aeronáuticos y yo no tengo conocimientos de ese sector. ¿Cómo lo puedes mejorar esos conocimientos? ¿De qué manera? Pues preparándome con un controlador. Sí, bueno, sería una opción, pero luego también hay preparadores que también cuentan con eso porque pues, son cosas que a lo mejor se apoyan también en otros preparadores o saben cosas que también te pueden ayudar. Porque al fin y al cabo es estrategia y enfoque. Y hay cosas que están públicas para ver. Hay contenidos, hay buenos y malos, pero hay contenidos también buenos. Y dónde buscarlos y la fuente donde encontrarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú empiezas a valorar y en resumen, sistema de preparación previo a las pruebas oficiales, por tu cuenta o con quien sea, o el conjunto de no sé qué tipo de personas que te haya ayudado. O si lo has hecho por tu cuenta, con foros, con opiniones de controladores o exopositores y cosas así, si te ha servido o no. De la dedicación, compromiso y esfuerzo que hayas dedicado a la preparación previa. Si has cogido las cosas con antelación, la estrategia ha servido, lo de preparar unas pruebas sí y otras no, o prepararlas con más profundidad o menos profundidad, ¿ha servido o no ha servido? Ahí tienes el resultado. Si es no apto, no ha servido. O hay cosas que mejorar ahí. Porque no es cuestión de que identificar, ¿sabes? Es cuestión de también, hay cosas que sirven y hay otras que no sirven. Vale. Y por último, hacer una valoración profunda de tu actuación y tu actitud y tus comportamientos dentro de las pruebas oficiales. En la prueba de personalidad hubo preguntas que dudé, no sabía cómo responder, o hubo fallos que considero que cometí. En la prueba conductual, pues en la entrevista clínica, en la entrevista conductual, en la entrevista técnica, hubo fallos, hubo ahí, tuve dudas, inseguridades, nervios, bloqueos, no me había preparado ciertas cosas que me preguntaron y tal, que puedo mejorar ahí. Y luego, pues eso. Por último también, pues en la dinámica grupal, pues si hice buenas intervenciones, supe gestionar las incidencias y luego dices, venga, todo esto lo tengo que mejorar. Aquí hay un pequeño apunte que te quiero hacer. Está lo que tú puedas valorar, ¿no? Que luego dices, ya, esto es lo que he visto malo y ahora voy a elaborar un plan de acción para poder mejorar para la siguiente convocatoria. Pero lo voy a mejorar yo por mi cuenta. Eso es el error del punto ciego. Que es que tú teniendo el error y los problemas, pues te puedes identificar un problema cuando no es un problema, o puedes identificar algo que es un acierto cuando no es un problema. ¿Por qué? Por falta de profesionalidad y de conocimiento específico y de especialización en todo esto de la preparación y el afrontamiento de estas pruebas. Entonces, luego el plan de acción está sujeto a esos errores que tú no sabes que si estás identificando los errores adecuados o no. Hay algunos que pueden identificar y otros no, o hay algunos que son importantes y tú no lo estás viendo como error o no has creído que era un error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego si elaboras un plan de acción para que por ti mismo otra vez presentarte de nuevo, es muy posible que vuelvas a caer. Muy posible, porque es como que no puedes ver algo que está, no puedes ver un problema que tú mismo tienes o no siempre lo ves, el problema. Y entonces sigues continuando con el error. Entonces, mi recomendación es que hagas ese análisis y que luego, pues, a lo mejor si tú por tu cuenta no has conseguido ya que has conseguido un no apto en la prueba conductual, yo no seguiría en la siguiente convocatoria con la misma actitud de, venga, voy a trabajar esto y a mejorar esto en base a lo que yo creo que tengo que hacer o con la ayuda de la inteligencia artificial o lo que sea, que al final pues se basa en cosas de internet y tampoco está muy profesionalizada en eso.
o concretamente las oposiciones de controlado aéreo o cosas así. Em, y luego pues me pruebo otra vez y luego otra vez un no apto. Yo no lo haría así porque al final va pasando un tiempo que vas perdiendo de convocatorias una y otra y por cada convocatoria que pierdas es un sueldo entero de anual de un opositor de controlador, o sea, de un trabajo de controlador aéreo, pues a lo mejor entre 60, 70 mil, 80 mil euros al año que estás perdiendo por ese error. Te cuesta eso, no te cuesta más o menos, te cuesta eso. Es un gran error, yo lo considero un gran error por todo lo que te hace perder esas decisiones. Y como digo, si quieres hacer. Y bueno, y aparte de eso, es que si te empieza. No acto de la prueba conductual, no acto de la prueba conductual, no acto de la prueba conductual, pues todo eso son manchas negras que acumulas a tu mochila y que luego llegas y. Y cada vez tienes menos opciones, porque claro, si vas acumulando muchos no actos de la prueba conductual, pues al final un tribunal de selección, después de tres actos anteriores, tres no actos anteriores en la prueba conductual, pues tiene un poco ahí de tensión. Es decir, a este o a esta ya lo han juzgado tres veces y le han dicho que no. Ahora, ¿cómo le digo yo que sí? A ver si me estoy equivocando. Y luego me la haría en la torre, o donde sea, que esté trabajando de controlador. Cuantas más convocatorias te ahorres, mejor. Por el tiempo perdido, porque te afecta a nivel de motivación y de ilusión con ser el controlador aéreo, con cada nuevo acto que consigas, y por el sueldo de controlador anual, búscalo, cuánto pierdes en realidad, pero es mucho. Decisiones que son muy malas. ¿Vale? Entonces yo haría ese análisis profundo, como te he dicho, y inspeccionaría ahí, pero si vienes de ese no acto, yo intentaría prepararme mejor, ¿vale? O trabajar mejor mi perfil si no ha sido suficiente, ya según las conclusiones que tú saques ahí, los cuellos de botella que identifiques. Pero en la siguiente convocatoria está en juego muchas cosas. Lo que no haría, y con esto termino este capítulo, sería buscar falsos culpables o los culpables equivocados en los demás. Eso sí que lo haría. Eso por descontado. Entonces asume un poco más la responsabilidad de tus decisiones y de tus mejoras, centrándote en lo que sí puedes controlar y viendo un poco pues, los cuellos de botella que puedan estar interfiriendo en cómo te preparas, el enfoque que tienes de preparación, en la dedicación y el compromiso que tienes con la preparación y con tus objetivos profesionales y en el desarrollo de tus acciones y actitudes que también se pueden corregir y trabajar en las pruebas oficiales. Esos son los tres claves. ¿Vale? Así que nada, bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya servido de mucho y que te haya dado mucha claridad, como siempre te digo, para poder conseguir tu plaza de controlador aéreo y poder superar la prueba conductual, que es con diferencia la más difícil de la posición. Así que nada, gracias por tu atención y nos vemos en un siguiente capítulo.